Desde la llegada al poder del nuevo gabinete de gobierno, enmarcada en una crisis de legitimidad por el atípico proceso de escrutinio electoral, Honduras ha pasado un primer año de gobierno de crisis en crisis, comenzando por la crisis postelectoral, pasando a la insolvencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que persiste hasta este momento, luego al desequilibrio del transporte hasta llegar a la intervención aprobada para las Secretarías de Salud y Educación. El contexto nos pone ante lo que se percibe como una incapacidad de los secretarios de Estado de lograr resultados para combatir una realidad socioeconómica que agobia de manera inmisericordia al pueblo hondureño. ¿Puede este gabinete sacar a nuestro país de la crisis actual? El gobierno del Partido Nacional de 2010 tiene un amplio déficit con la población hondureña, y la insistencia de violar la Constitución, a pesar de que hubo un golpe de Estado hace casi 10 años por las supuestas intenciones de reelección de un presidente, ahora pues han quedado plasmadas una concentración de poder, una violación a las leyes nacionales. En esta segunda etapa, muchos de sus colaboradores, particularmente de los miembros de su gabinete, no están a la altura de las circunstancias. Y en medio de esta coyuntura, donde explotan muchas crisis en materia, por ejemplo, de migración o de demanda de empleo y de oportunidades económicas, no estamos encontrando ahí la diligencia, la capacidad y el compromiso de muchos de los que hoy son secretarios de Estado o dirigen muchos de los programas y proyectos que deberían de dar respuesta a la población. Surge un problema, es que entonces empiezan a manifestar que tienen tales o cuales planes, pero como que dura el tiempo en que está en medios o hay denuncias, hay señalamientos, sino después como que vuelve a no suceder nada. Y por eso lo que usted menciona, pasa un gobierno, pasa otro, y el problema no se ha aplacado, más bien se ha ido encubriendo la raíz de los problemas, y al final se vuelve algo altamente complicado que la gente ha buscado su solución migrando del país. Mucha de la voluntad que se tiene de impulsar iniciativas para revertir la pobreza o para disminuir la brecha entre ricos y pobres, reducir la desigualdad, contrasta mucho la voluntad que se ve en el discurso con la implementación de muchas acciones. Y eso tiene que ver esencialmente con la falta de capacidad de muchos de los colaboradores del presidente Hernández. El gabinete, para una medición en cuanto a capacidad y el desempeño, es un gabinete bastante opaco. Sin embargo, las directrices políticas también son determinadas al más alto nivel. Y usted mira que ni en el Congreso Nacional, en donde existen una gran cantidad de acusaciones contra diputados de corrupción, ni en el Ejecutivo existe realmente una voluntad, realmente la voluntad necesaria para hacer los cambios que el país necesita. Al final usted nomina una integración y una complementariedad muy clara que nos diga, bueno, sí, se están buscando soluciones paso a paso. A esto usted debe de agregarle una estructura tributaria en la cual realmente castiga a la mayor parte de la población, mientras que da unas generosas exoneraciones a una clase económicamente fuerte. Y en el gasto, la reducción de los bienes públicos importantes para el bienestar de la población. El gasto en educación ha bajado del 32% en el 2010 a 20% en el 2017. El gasto en salud ha bajado de 15 al 10%. A mí me alegra mucho que, por ejemplo, recientemente se hayan planteado muchísimas iniciativas destinadas a generar empleo, a permitir la inclusión financiera, apoyar a la micro y mediana empresa, revitalizar el sector
construcción, eso me parece importante, pero para eso se requiere funcionarios que del dicho al hecho hagan la diferencia. No hay planes, y si los planes se han hecho, están escritos, pero no se ponen en práctica. No se le da la prioridad lógica que debe tener, ni la complementariedad lógica que se le debe dar, y por lo tanto reforzar las secretarías o los gabinetes que sean complementarios para que actúen complementariamente. Al no ver eso, al final tenemos un gasto bien alto que ni siquiera ajusta lo que se recauda de impuestos. El presidente dicta política, mandatario da directrices, pero la implementación de las acciones le corresponde a los funcionarios. El presidente puede decretar emergencia en el sistema sanitario. El presidente puede inclusive asignar recursos extraordinarios para mejorar, por ejemplo, el abastecimiento de medicamentos en los centros de salud o los hospitales. Pero si los funcionarios son incapaces de utilizar adecuadamente esos recursos, o si, por ejemplo, tienen los medicamentos en la mano, pero no son capaces de poder distribuir oportunamente entre las distintas unidades del sistema sanitario del país, ahí no es culpa del presidente. Culpa del presidente podría ser tener ese tipo de funcionarios ahí. Yo no creo que esto sea de personas, esto es de políticas generales de gobierno, de estrategia de desarrollo, de ver a quién se beneficia y a quién se perjudica con las políticas económicas. Yo creo que en este momento sería muy importante que de frente a finalizar este primer año de gobierno se haga una evaluación minuciosa para reactivar el sistema productivo, para de alguna u otra manera revitalizar la lucha contra la pobreza, afinar un poco la estrategia para atender a los grupos colocados en situación de vulnerabilidad y mejorar los servicios públicos, particularmente aquellos que tienen que ver con salud y educación. Generalmente se busca la gente más afín, en que no va a contradecir a alguien, porque ese que contradice, pero contradecir con argumentos, y con argumentos y elementos constructivos de cambio, realmente. Eso no se premia, eso más bien se aplaca y se calla, entonces al final quedan esperando instrucciones como tener a alguien, vayan a eso, vayan a lo otro, eso no funciona. En Honduras hay personas capacitadas, honradas y con deseos de trabajar a favor de las mayorías en todos los partidos. Yo creo que habiendo como precondición el cambio político y una condición, se debería de integrar un gabinete con los mejores hombres y mujeres del país, de tal forma de que hayan dado muestra en el pasado de capacidad, de efectividad en sus trabajos. Aquí no es momento de estar pensando en que solamente los correligionarios que forman parte del partido en el poder deben tener la oportunidad de prestar un servicio a la patria. Yo creo que ahí debe, en momentos de crisis como ese, abrirse la oportunidad para que otro tipo de profesionales, talentosos, brillantes, con experiencia, honestos, con credibilidad, puedan prestar su servicio al país. Tomar en cuenta a profesionales de otros partidos políticos, tomar en cuenta profesionales independientes. Yo creo que sería una medida acertada del presente gobierno, este segundo mandato que le dio el pueblo hondureño. Es que el problema está en que no se arman equipos de trabajo. Y ese equipo de trabajo se arma con la gente que tiene, uno, la visión, la formación como para poder echar a andar eso, y se le delega esa responsabilidad para poder actuar eso. Lo que Honduras necesita es marchar conjuntamente en pos de objetivos nacionales, porque los problemas que tenemos de desempleo, de pobreza, de cambio climático, de entorno internacional nada favorable, son inmensos, y no es un grupo, no
es la academia, no es un partido político, es una voluntad colectiva en donde participen empresarios, sindicatos, ONGs, academia, partidos políticos iglesias y el resto de la sociedad, lo que nos va a salir de la situación de postración en que estamos. Allá hay una oportunidad y estoy convencido que eso va a ser posible si se diseña una adecuada política pública y se tiene a los funcionarios capaces para implementarla. Las prácticas habituales de favorecer a correligionarios con posiciones en el gabinete, así como el ejercicio de un estilo de gobierno que empequeñece el liderazgo propio de los secretarios de Estado, ha fomentado una gestión mediocre de aquellos que están al frente de las secretarías, que se concentra en abordar las crisis sociales y económicas a medida que van surgiendo, sin un plan que integre y encauce las acciones a un objetivo común. Los secretarios de Estado se han refugiado tras la figura del presidente para ocultar las falencias en su gestión, por lo que es imperativo evaluar rigurosamente la administración pública actual, ejecutar los cambios en las áreas críticas para el bienestar del país y buscar sin distingo de color político los mejores profesionales para construir un equipo que ofrezca soluciones concretas a los males que aquejan a la población.